El arte del cambio de régimen y el fin de la guerra en Siria. Tras 14 años de sangre y ruinas y alianzas cambiantes, la guerra civil en Siria ha llegado oficialmente a su fin. O al menos, eso es lo que quieren que creas. Mientras los escombros aún humean y los campos de batalla se cubren de acuerdos diplomáticos, algo mucho más profundo se está gestando. El viejo orden ha caído y con él la influencia rusa en la región. La histórica alianza de 49 años entre Moscú y el régimen de Assad quedó enterrada bajo una mezcla de resentimiento popular, acusaciones de crímenes de guerra y el precio geopolítico de respaldar al perdedor. ¿Pero realmente se trata de derechos humanos? Nada más lejos de la realidad. Lo que está en juego es el control de rutas energéticas críticas y sobre todo la forma en que se reconfigura el poder global tras esta guerra que nunca fue solo Siria. Washington había estado tratando de quitar a Assad durante años porque se negó a permitir el ducto qatarí que habría socavado el dominio de Rusia en el suministro de gas y petróleo a Europa. Mientras Rusia retrocede, Arabia Saudita y Qatar dan un paso adelante. Pagaron la deuda de Siria con el Banco Mundial, compraron influencia con billetes y diplomacia, y reactivaron la puerta al financiamiento internacional. Eso no es ayuda, es una inversión cuidadosamente calculada. Siria, quebrada, pero estratégicamente invaluable, está siendo reescrita por nuevas manos. ¿El precio? La independencia. ¿El plan? Una nueva Siria útil a los intereses occidentales. ¿Es esto realmente el comienzo de la paz? En este video vamos a explorar todas las preguntas y respuestas acerca de la guerra civil en Siria. ¿Por qué empezó? ¿Hay otros antecedentes históricos? ¿Qué sigue? Y también el cambio de régimen como instrumento de política exterior de Washington. Y quédate hasta el final, porque para cuando acabe este video sabrás que si alguna vez sentiste que, a pesar de los discursos de paz y las cumbres diplomáticas, el mundo sigue avanzando silenciosamente hacia un escenario cada vez más bélico, no estabas siendo paranoico, estabas viendo con claridad lo que muchos prefieren ignorar. Porque aunque los titulares hablen de acuerdos, reconstrucción y reconciliación, detrás del telón se están firmando acuerdos de armas, asegurando rutas energéticas y redibujando mapas de poder con la tinta de intereses cruzados. Y si eso es verdad, y lo es, entonces tus decisiones de inversión no pueden seguir operando bajo el supuesto oxígeno de estabilidad. El riesgo geopolítico no terminó, apenas cambió de forma y mientras los gastos de defensa crecen, también los déficits de los gobiernos que ya están quebrados y en serios problemas financieros. Mientras el mundo ha estado distraído con la inflación, otras guerras y la inteligencia artificial, una de las guerras más cruentas de nuestro tiempo parece haber llegado a su fin. Oficialmente parecería que la operación de cambio de régimen en Siria, liderada por una facción estadounidense, ha sido exitosa. El régimen de Bashar al-Assad fue finalmente derrocado en diciembre de 2024. Lo que vino después fue la instalación de un gobierno de transición cuidadosamente construido con capital extranjero, con apariencia de diversidad y legitimidad. En marzo de 2025 se presentó una nueva administración de 23 miembros, que incluye representantes cristianos, drusos, kurdos, alauitas y por lo menos una mujer. Pero lo más importante no está en los nombres ni en los cargos. El verdadero poder, como siempre, está en las sombras. ¿Sabías que Hayat Tahrir al-Sham o HTS, un grupo yihadista que alguna vez fue parte de Al-Qaeda, ahora controla los ministerios clave de defensa y asuntos exteriores? O sea, ¿que Estados Unidos entregó el poder de Siria a un grupo terrorista que considera su mayor enemigo? No lo viste en el Canal 5, ni en CNN, ni en la BBC, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Y eso es apenas tocar la superficie. ¿Quieres saber quién es el nuevo presidente de Siria? Aquí es donde la historia da un giro de película. El actual presidente se llama Ahmed al-Shara, ex líder del Frente al-Nusra, afiliado declarado de Al-Qaeda y uno de los hombres más buscados por terrorismo en la última década. Sí, es el mismo que dirigió atentados suicidas, luchó contra tropas estadounidenses en Irak y tenía sobre su cabeza una recompensa de $10 millones. ¿Te imaginas que Estados Unidos liberara al Mayo Zambada o al Chapo Guzmán y los hiciera presidentes de México? Pues es exactamente lo que pasó, porque en un giro sorprendente, Ahmed pasó de encabezar una lista de terroristas globales a posar en una foto histórica con Donald Trump, justo un día después de que se anunciara su disposición de levantar las sanciones a Siria. ¿Cómo llegó ahí? Porque hay que mencionar que Estados Unidos capturó a Ahmed al-Shara mientras luchaba para Al-Qaeda en Irak. Después, simplemente lo liberó. O eso nos dicen. Pero la verdad es que, según lo que el ex embajador estadounidense Robert Ford reveló en un seminario, él personalmente participó en un proyecto secreto que transformó a líderes terroristas de Al-Qaeda en figuras políticas. Primero,
Este tipo, como dijo Roy, estaba en Al-Qaeda en Irak. Yo estuve en Irak entre 2000, comencé ahí en 2003 y serví hasta 2010. Durante ese tiempo, este tipo que ahora es el presidente de Siria, este es él en la izquierda con su vestimenta de Al-Qaeda, y él era un comandante de alto rango de Al-Qaeda en el norte de Irak, en una ciudad llamada Mosul. Para los estadounidenses que estuvieron en Irak, es posible que recuerden Mosul como uno de los peores y más desagradables lugares. De hecho, el Departamento de Estado perdió a 5 diplomáticos en 2 coches bomba diferentes en Mosul durante ese tiempo, y cientos de soldados estadounidenses murieron o resultaron heridos en el área de Mosul por este tipo y sus soldados. En 2023, una organización británica no gubernamental que se especializa en la resolución de conflictos me invitó a ayudarlos a sacar a este tipo del mundo terrorista e introducirlo a la política regular. Entonces, la primera vez que lo conocí, el nombre de este tipo era Abdul Qadar Jolani, pero su nombre real es Ahmed al-Shara, que solo reveló al mundo después de capturar Damasco tras el ataque relámpago de diciembre de 2024, hace unos 5 meses. Al final es que, con información como esa, podríamos decir con certeza que Ahmed al-Shara fue convertido en un activo de la CIA mientras estaba preso. Si no, ¿cómo explicas que hoy, en pleno 2025, un excombatiente yihadista convertido en presidente reciba legitimidad internacional y además su grupo terrorista, considerado el heredero de Al-Qaeda, haya sido eliminado oficialmente de las listas de organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos? Lo que viene a continuación no es teoría conspirativa, es simplemente la parte de la historia que nadie quiso contarte y que tú estás a punto de descubrir. Tampoco es la primera vez que Estados Unidos cambia un gobierno que no le gusta. Después del 11 de septiembre, el mundo entero se unió en condena. Pero lo que vino después fue algo muy distinto. Sin evidencia directa que involucrara a Irak con los atentados y sin encontrar jamás las famosas armas de destrucción masiva, Estados Unidos invadió el país, desmanteló su gobierno y ejecutó a Saddam Hussein. El resultado, un vacío de poder, caos sectario y el surgimiento de nuevos grupos radicales como el Estado Islámico. Años después, repetirían la misma jugada en Libia. Muammar Gaddafi fue derrocado y linchado públicamente después de que Estados Unidos y la OTAN intervinieran. ¿La razón? Oficialmente derechos humanos, pero extraoficialmente Gaddafi estaba quitándole acceso a Occidente al petróleo. ¿Coincidencia? Es difícil creerlo, cuando el patrón se repite una y otra vez. Y sin embargo, cuando Rusia intervino en Siria, fue acusada de imperialismo. Lo que no te dicen es que la intervención rusa en Siria en 2015 fue perfectamente legal. Assad la solicitó oficialmente. Lo que sí fue una operación encubierta fue la campaña de la CIA bajo la administración de Obama, financiando y armando a grupos radicales para provocar el derrocamiento de un gobierno más que resultó incómodo. El problema fue que el plan falló y ese fuego terminó avivando al Estado Islámico. Corta el día de hoy y ya no son teorías ni filtraciones. Los documentos desclasificados prueban que el gobierno estadounidense sabía que esto podía suceder y lo hicieron de todos modos. Lo que sucedió el 11 de septiembre es que no teníamos una estrategia, no teníamos un acuerdo bipartidista, no teníamos una comprensión estadounidense y en cambio tuvimos un golpe en este país, un golpe de política. Algunas personas intransigentes asumieron la dirección de la política estadounidense y nunca se molestaron en informarnos al resto de nosotros. Pasé por el Pentágono 10 días después del 11 de septiembre. Bajé las escaleras, ya me iba del Pentágono y un oficial del Estado Mayor Conjunto me llamó a su oficina y me dijo, quería que lo supiera, dijo, señor, vamos a atacar Irak. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, no lo sabemos. Dije, bueno, ¿vincularon a Saddam con el 11 de septiembre? Y él dijo que no. Dijo, pero supongo que no saben qué hacer con el terrorismo. Entonces piensan que atacar a estados y quieren parecer fuertes, así que supongo que piensan que si derrocan un estado, intimidarán a los terroristas. Y sabes, es como ese viejo dicho que dice, si la única herramienta que tienes es un martillo, entonces todos los problemas tienen que ser un clavo. Bueno, salí de allí bastante molesto y luego atacamos a Afganistán.
Estaba bastante feliz por eso. Debíamos haberlo hecho. Y luego volví al Pentágono unas 6 semanas después. Vi al mismo oficial y le dije, ¿por qué no hemos atacado Irak? ¿Todavía atacaremos Irak? Él dijo, oh señor, es mucho peor que eso. Sacó un pedazo de papel de su escritorio y dijo, acabo de recibir un memorando de la Oficina de Defensa del Secretario que dice que atacaremos y destruiremos al gobierno de 7 países en 5 años. Comenzaremos con Irak y luego nos iremos a Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. 7 países en 5 años. Dije, ¿es un memorando clasificado? Él dijo, sí, señor. Le dije, no me lo muestres, porque él estaba a punto de mostrármelo. No quiero hablar de eso. Y me quedé pensando en esta información durante mucho tiempo. Durante unos 6 u 8 meses. Estaba tan sorprendido por esto. No podía empezar a hablar de eso y no podía creer que realmente fuera cierto. Pero eso es lo que realmente sucedió. Estas personas tomaron el control de la política en los Estados Unidos. Y es por eso que estamos fracasando en Irak, porque Irán y Siria conocen el plan. Todo lo que tienes que hacer es leer el Weekly Standard y escuchar a Bill Kristol, que anda de lengua larga en todo el mundo. Richard Pearl igual, que apenas podían esperar para terminar con Irak para poder seguir con Siria. Y aquí es donde todo se conecta. Ahmed al-Shara, el ex yihadista que hoy preside Siria, era exactamente la ficha que Occidente necesitaba para instalar un gobierno interno manejable y forzar su entrada definitiva en la región para poner a Irán y a Rusia bajo más presión. ¿Qué clase de juego se está jugando realmente en Medio Oriente? ¿Y quién lo está ganando? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que enemigos históricos decidan sentarse en la misma mesa? La respuesta corta es dinero. La larga es mucho más turbia. Arabia Saudita y Turquía, 2 potencias con intereses ideológicos y geopolíticos encontrados, han coincidido en una misma petición: levantar las sanciones contra Siria. ¿Por qué? Porque el comercio es el gran reconciliador. Y ahora que una figura controlable, aunque polémica, gobierna Siria, las oportunidades están sobre la mesa. Mohammed bin Salman y Recep Tayyip Erdogan presionaron a Estados Unidos bajo un argumento simple pero efectivo: si quieren estabilidad, necesitan abrir el mercado. Y con esa presión diplomática, Donald Trump fue recibido con los brazos abiertos no solo por Arabia Saudita y Qatar, sino también por el ex yihadista y nuevo presidente sirio. Lo que parecía impensable hace unos años, hoy es política exterior. El pragmatismo ha reemplazado a la ideología, o al menos en los discursos oficiales. Pero el botín detrás del juego geopolítico está claro: el petróleo. Siria aún posee reservas de crudo estimadas en $2.500 millones. Antes de la guerra, el país producía más de 385,000 barriles al día. Hoy apenas roza los 110,000. Pero aquí viene la verdadera tensión. El 90% de esta producción sigue en manos de las fuerzas democráticas sirias, mientras que el nuevo gobierno solo controla 10,000 barriles diarios. No es suficiente para abastecer la demanda interna. Esta situación hace aún más urgente el apoyo externo, porque vamos a empezar a ver titulares de inversiones multimillonarias en Siria. Pero no hay que anticiparse. Siria todavía no está lista para recibir tu dinero. Entonces, ¿quiénes pueden aprovechar esta oportunidad? Mira estos 2 mapas. Aquí se resume la verdadera razón detrás de la revolución y el cambio de régimen en Siria. Los planes de un oleoducto de Irán que pasa por Siria y llega a Europa con el respaldo ruso ahora han sido sustituidos por los planes de un oleoducto que lleve petróleo catarí y saudí a Europa a través de Siria. Eso es lo que está pasando. Arabia Saudita y Qatar, con el respaldo total de Washington, buscan construir un ducto que conecte sus recursos energéticos directamente con Europa, cortando económicamente y debilitando a Irán y a Rusia. ¿Son ellos los siguientes en la lista? Para este proyecto ya hay promesas de inversión de por medio por el apoyo de Estados Unidos. 600,000 millones de Arabia Saudita en sectores estratégicos de Estados Unidos. Un contrato de 142,000 millones en armas para los saudíes, que es el mayor acuerdo de defensa en la historia, y hasta $1 billón en contratos comerciales en puerta. ¿Casualidad? ¿O la antesala de una nueva configuración energética y estratégica en la región? Pero si Estados Unidos y Arabia Saudita ven una oportunidad económica, Turquía ve una misión histórica. Erdogan no ha ocultado su ambición de revivir el espíritu del Imperio Otomano, y el vacío de poder en Siria le ofrece el escenario perfecto. Aunque oficialmente se suma a la causa de estabilizar la región, su narrativa tiene otro tono. Cito: no permitiremos que Siria se divida de nuevo, dijo en 2024, celebrando la revolución como si fuera suya. Turquía no solo busca influencia, quiere controlar el equilibrio militar y social, integrar yihadistas, kurdos y antiguos enemigos bajo un nuevo ejército regional que responda a intereses otomanos. Esto choca directamente con la visión estadounidense, que ve a Siria como una pieza clave en su estrategia energética. Por ahora, trabajan juntos,
Pero el futuro se complica cuando los aliados temporales tienen agendas tan dispares. El fin de la guerra civil en Siria podría marcar el inicio de un nuevo ciclo de conflictos, no solo para Siria, sino para todo el Medio Oriente. En conclusión, ahora sabes que Siria no fue liberada, sino rediseñada cuidadosamente por intereses externos que llevan décadas moviendo las piezas. Sabes que Estados Unidos no necesita ocupar con tropas, aunque ya volvió a enviarlas. Si puede gobernar a través de alianzas estratégicas y gobiernos interinos hechos a su medida. A través de Arabia Saudita, Qatar y Turquía, ha logrado instalar un régimen que aparenta diversidad y modernidad, pero que en el fondo es dirigido por un presidente con pasado yihadista y vínculos con inteligencia occidental. Pero lo más importante es que ahora sabes que el cambio de constitución y el discurso de transición son solo una fachada para legitimar una jugada geopolítica mucho más grande: debilitar a Rusia, cortar sus rutas energéticas y consolidar el control sobre una región estratégica. Mientras tanto, el arte del cambio del régimen continúa y seguimos viendo cómo todas las guerras están conectadas. La pregunta es quién caerá primero, todos los enemigos o los presupuestos de defensa y los programas sociales. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también debe de saber esto. Déjame en los comentarios abajo, ¿crees que el mundo está entrando a una era de conflicto militar perpetuo? ¿O siempre lo ha estado? Pero sobre todo, checa la descripción del video para encontrar más recursos gratis para ahondar en la crisis de las finanzas públicas, cubrirte del sistema financiero construido alrededor de la deuda del gobierno y organizar tu planeación financiera. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe de cambiar también. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.